Todo comenzó así, le empujaban fuertemente hacia el fondo del mar y empecemos por el principio de esta historia. Había sido un buen verano, había conseguido pasar las pruebas y ahora estaba trabajando de socorrista y ese día todo se torció. De repente se vio envuelto en un rescate para el que aún no sabía si estaba suficientemente preparado. En aquel momento algo pasó con su compañero y tuvo que intervenir él solo. Cuando se vio en el medio del agua, se dio cuenta que la persona estaba totalmente fuera de sí. Estaba tan fuera de sí que lo golpeaba y lo tiraba con una fuerza más exagerada de lo que le habían entrenado hacia abajo. Hubo un momento en el que pensó que iban a perder los dos la vida. Te entrenan para salvar, para hacer la serenidad cuando el otro no da. Entonces se hundió y aguantó la respiración. En el momento que él se sumergió, la otra persona también, clic, le hizo la cabeza. Un pico de estrés, la cabeza se tuvo que parar. En ese justo momento dejó de golpear, él pudo volver hacia arriba y consiguió sacarse a sí mismo y a la persona rescata del agua. No te vayas aún porque esta historia nos enseña algo que seguramente aún no has visto. Este personaje era Phil. ¿Te imaginas a Phil, al socorrista, diciendo el otro día me pasó que me golpeaba hacia abajo? ¡Qué malo! No, ¿verdad? Porque todo el mundo es consciente de que en ese momento esa persona estaba, como dijimos, totalmente inconsciente y el miedo le superaba. Pues entonces no lo hagamos fuera del agua, no lo hagamos en otras circunstancias. Si vas a opinar de alguien, tienes que por lo menos conocerle. Entonces, si hablas de un hecho, lo tienes que describir, igual que aquí se tuvo que hundir no para abandonarlo, para solucionarlo. Entonces, recuerda siempre que el amor no es lo que parece, que la serenidad tampoco, y que si tu niño pequeño va a meter los dedos en un enchufe, tú puedes gritar. Entonces, no todo depende de si gritas o no gritas. Un grito puede venir del amor, un lloro puede venir del amor y una sonrisa puede ser muy cruel. Así que tienes que ver más conscientemente. Esto nos habla mucho de la EO, la energía de oposición. Hay otros vídeos que te lo explican para que recuerdes que lo que siente el otro, fuera de estas tendencias que nos cuentan, tiene que ver con él, no contigo. Tenemos que dejar de echar la responsabilidad al que recibe algo. No se trata de culpas, no se trata de miedos. Así que si vamos con el movimiento Wales de Crea Libro, tú la llevas. Recuerda, no opines del sufrimiento de otra persona. Es hora de no ver cualquier cosa. No veas vídeos no pacíficos. ¿Qué quieres expandir realmente? No vayas cogiendo envases de plástico de usar y tirar. Es un esfuerzo mínimo. En Crea Libro te damos 1000 ideas para que no tengas que esforzarse. Hay otras maneras de vivir. Tú la llevas.